Y justo esta semana, 10ª semana del tiempo ordinario, que hemos retomado al terminar el tiempo de Pascua, hemos estado leyendo el libro, en la primera lectura, del primer libro de los Reyes, que nos relata la historia del reino de Israel y del profeta Elías. Y entonces, claro, en el Señor no hay nada que sean coincidencias, todo es parte de la providencia de Dios. Y en estos pasajes lo que se nos muestra es qué es lo que pasó en el reino del norte. O mejor aún, se nos muestra qué pasó con el pueblo de la primera alianza y la monarquía en el pueblo de la primera alianza, que inicialmente no fue querida por el Señor. El Señor le concede, como ustedes recordarán, a Samuel, que no quería nombrar un rey y que le pedían, el Señor le va a decir a Samuel, no es contra ti, es contra mí, pero hazles caso. Y entonces se unge primero a Saúl, como ustedes bien saben, luego a David, unifica las 12 tribus, toman posesión del territorio, de la tierra prometida. Ese reino es heredado por Salomón, pero a la muerte de Salomón el reino se divide. Entonces se producen 2 reinos. Y esos 2 reinos son 2 reinos que ya no tienen la misma fe. Ya la fe del reino del sur y del reino del norte no es igual. Empezando porque el reino del norte, ya desde Jeroboam, el primer rey del reino del norte, él empieza a construir una serie de ermitas y altosanos para que la gente no vaya a Jerusalén. Nombra fuera de la tribu de Leví, fuera de los descendientes de Aarón, de levitas y sacerdotes. Y entonces, por eso es que se empiezan a despreciar. Entonces, ya en tiempos de Ahab, cuando es enviado Elías, ya en el reino del norte no hay profetas. Elías va del sur, no va del norte. Y tiene que enfrentarse a los 450 profetas de Baal, que es el nombre genérico de todas las idolatrías. No es un solo Dios falso, sino son los Baales en general. Y gobernaba Ahab con su mujer Jezabel, que era pagana. Y Jezabel, que era la que tenía, parece, la voz cantante en ese gobierno, Jezabel tenía la idea de una unidad donde la fe era un estorbo, la fe en un único Dios. Y por eso que el plan de Jezabel era un plan politeísta, que entre comillas era más plural, entre comillas permitía una mejor unidad y no se necesitaba, entre comillas, imponer una verdad, un único Dios. Y entonces esa es la raíz de lo que enfrenta Elías. Y Elías por eso les va a desafiar, como veíamos esta semana, en presencia de Ahab, a los profetas en el Carmelo, y al pueblo le va a decir, elijan. Si siguen a los Baales o sigan al Señor, pero no estén con muletas, no estén cojeando con los 2 pies. Porque ya ese pueblo se había acomodado a tener, diríamos, una fe que no era una fe auténtica, sino una fe que convivía con otra serie de creencias. Rápidamente uno se da cuenta que esas cosas no son del pasado. Rápidamente uno se da cuenta que esas cosas se han ido desarrollando, diríamos, multiplicando de distintas maneras y de distintas formas a lo largo de toda la historia de la salvación. Y así cuando llega
el Señor, en la plenitud de los tiempos, la fe del pueblo está seriamente debilitada, al punto que ya no lo reconoce. Y entonces el Señor viene a revelarnos al Dios verdadero, uno y trino, pero también a revelarnos nuestra fragilidad, la necesidad que tenemos del Señor. Y eso lo hace mostrando, diríamos, su misión. Pero esa misión que él muestra y que él despliega y que está recogida en los evangelios sinópticos y en el evangelio según San Juan, él hace que nosotros participemos de esa misión. Y hoy justamente celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Él es el único sacerdote. Podríamos decir más, él es el hombre verdadero, el nuevo Adán. Entonces nosotros solo podemos humanizarnos en Cristo, en acoger la revelación y en la gracia para vivir de manera coherente con lo que se nos ha revelado. Y entonces la revelación es que nosotros, igual que Jesucristo, que es comunión de amor y su vida es de donación, su vida es entrega total, como también en la realidad trinitaria. Nosotros podríamos decir entre comillas, muy entre comillas por supuesto, de una manera muy figurativa, analógica, que la comunión de amor de las tres personas divinas es una comunión de amor de un ejercicio sacerdotal. Porque el sacerdocio único de Jesucristo es su entrega total en ofrenda, para que nosotros podamos participar de esa ofrenda y para que nosotros también podamos ser ofrenda agradable al Padre. Y el amor del Padre y del Hijo es donación total. El Padre le da todo al Hijo. El Hijo le da todo al Padre. Tienen la misma sustancia. Son distintos, pero tienen la misma sustancia. Y esa entrega y donación total del Padre y del Hijo es la persona del Espíritu Santo. Y esa Trinidad, esa comunión de amor actúa, diríamos, como dice, nos enseña la Iglesia en este lenguaje para tratar de penetrar en este misterio. Actúan las tres personas divinas y actúan en unidad. Es decir, cuando actúa el Hijo, también de alguna manera está presente el Padre y el Espíritu Santo. Cuando actúa el Espíritu Santo también está el Hijo y el Padre. Entonces, nosotros, que somos personas humanas, naturaleza humana, pero que somos templo de Dios, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo habitan en nosotros, como acabamos de leer en este numeral 260 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se lo leí, ¿no? No lo leí. Dice: el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14, 23. Entonces nosotros somos morada del Espíritu Santo
morada del Padre, morada del Hijo, y ese es el cielo en nosotros. En nosotros hay cielo, porque el cielo es lo propio de Dios, lo propio de la Trinidad Santísima. Y en nosotros también hay tierra. Y hay tierra buena y hay otra tierra que no es buena. Pero en nosotros también hay rebeldía. Entonces, cuando Jesucristo en la oración sacerdotal, en presencia de los apóstoles, le pide al Padre que seamos uno, no solo es ser uno entre nosotros, sino es ser uno en nosotros, porque nosotros internamente estamos divididos. Y por eso es que es necesario que nos demos cuenta que cuando el Señor dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, el mundo no se refiere a la naturaleza creada. El mundo se refiere a todo lo que se opone al plan de Dios. Y se opone al plan de Dios nuestra naturaleza herida por el pecado. Diríamos, nosotros tenemos mundo dentro de nosotros. Y también hay mundo fuera de nosotros. Entonces, la unidad empieza en nosotros, en la medida en que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta lo que San Pablo llama las obras de la carne y lo que San Juan llama el mundo, o esa tierra que no es buena, o ese mar que cuando descienda al cielo, diríamos, la Jerusalén celeste, ya no habrá mar, en el Apocalipsis 21.